ultimátum europeo a Venezuela, iniciado por Sánchez, le ha granjeado críticas de toda la oposición. PP y Ciudadanos por dar aire a Maduro, Podemos e Izquierda Unida por dar ultimátums. Hoy Pedro Sánchez está en Valencia. Cristian Suñer, bona vesprada. ¿Alguna referencia a Venezuela? Sí, Sánchez se ha querido referir a la situación actual en Venezuela. Ha acusado a la oposición de no tener escrúpulos con el gobierno y de atacar precisamente a ese gobierno. Ha dicho que lo que de verdad necesita Venezuela es convocar unas elecciones libres y democráticas, y también ha querido dejar claro que la izquierda en Venezuela es todo lo opuesto a Maduro. Mirad lo que ha ocurrido ahora con la crisis tremenda de Venezuela. Tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres en Venezuela. A esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. La izquierda no tiene nada que ver con Maduro, Cristian, y aparte Sánchez arremete contra las derechas en España. Nueva mención a esas tres derechas y a la involución, dice, del Partido Popular. Sí, dice que ahora en España tenemos tres partidos de derechas que se pelean por ver cuál de los tres defiende peor la unidad de España. Dice que en este país la derecha siempre llega tarde, mal y arrastras a los problemas que necesita solucionar de verdad el país. Y dice que la diferencia entre el PP de antes y el de ahora es que si el de antes siempre llegaba tarde, mal y arrastras, el de ahora directamente va a marcha atrás. La gran diferencia del PP de antes y el PP de ahora es que antes al menos llegaban, aunque fuera tarde, mal y arrastras. Es que ahora no quieren llegar, ahora van para atrás. El debate ahora mismo es si avanzamos o retrocedemos, si progresamos o involucionan nuestras sociedades.